Mi nombre es Diego José Contreras y este es el video de explicación de la programación del proyecto de Arduino para taller de introducción a la electrónica. Eh, Soy de la sección 20. Bueno, para empezar se importó la clase servo para poder utilizar el servomotor. Se creó una variable servo, una variable para el ángulo que iba a tener el servomotor, la variable la posición inicial del servo, un timer, la posición de los LEDs en una matriz. Se agregó un contador que almacena la cantidad de LEDs que se van a tener, en qué pines están almacenados el deep switch, sería deep pins. eh, Sensor pin, que es en donde va a estar ubicado el potenciómetro. El deep state, que en un principio se creó para almacenar el estado de cada uno de los pines del deep switch. El bottom pin, que es en qué pin va a estar conectado el botón. El bottom state. Binario, que es una variable que después vamos a ver que va a almacenar la combinación del deep switch. Valor del potenciómetro, que es el valor inicial. Estado LED y estado LED 1, que se van a utilizar para blink without delay. El long previous millis, que es una variable también para el blink without delay, igual que current millis. Y el intervalo para el blink without delay. Bueno, para empezar en el setup se, se declaró el servo, se escribió su posición inicial como cero, se declararon todos los LEDs como output, todos los pines en donde está conectado el deep switch como input pull-up y el botón como el sensor donde está el botón como un input y el sensor donde está el potenciómetro como un input. En cuanto al loop, para empezar, se verifica la variable binario, que es una lectura del deep switch y una conversión a binario de la combinación que se tiene. Se lee el potenciómetro y se lee el estado del botón. Luego se hace un if para cada caso de las combinaciones con el binario que ya se sacó. Si el binario es todos en cero, se manda a llamar el método apagar LEDs. Bueno, acá podemos ver el método apagar LEDs, que la verdad es bastante sencillo, solo recorre el vector que almacena los pines de los LEDs y los apaga y escribe en el servo la posición inicial. Bueno, si la combinación es 0001, lo que se hace es que se evalúa si el botón está apachado y si está apachado en todos los LEDs se escribe como encendidos y se deja un delay de 50 milisegundos, que era lo permitido. Al final de esto se apagan los LEDs para, para que si el botón no se sigue apachando, se apaguen. Se usa el método igual apagar LEDs. En cuanto a la combinación 0010, se manda a llamar un método que se declaró arriba, que se llama serie. En este método se utiliza la función milis para obtener los milisegundos y con una comparación de dos variables se mira si ya se cumplió un intervalo de tiempo para que los LEDs puedan cambiar de estado. Entonces, si el intervalo de tiempo se cumple, se cambian los estados del LED y del LED anterior. Al final de esta combinación también se incluye apagar LEDs para que vuelvan el servo a la posición inicial y los LEDs a cero. En cuanto a la posición 0011, se, se convierte con la variable map la cantidad obtenida por el potenciómetro en un rango de 0 a 255 para cambiar la intensidad de los LEDs. Luego se escribe esta intensidad con analog write y se usa un delay de 15 milisegundos. En cuanto a la combinación 0-100, como lo podemos ver acá, se lee el valor del potenciómetro. Luego se usa la misma función map para ponerlo entre 0 y 180 para ya después escribirlo en el servo con un delay de 20 milisegundos. Para la función 0101 se utiliza la, un método llamado potenciómetro declarado arriba. Bueno, en este método potenciómetro lo que se hace es que se lee el valor del potenciómetro y se evalúa, depende del valor, qué LEDs deberían estar encendidos y qué LEDs deberían estar apagados. Básicamente es eso.
Bueno, en cuanto a la función 0, 11, 0, que se hace un ciclo while que mientras el botón esté apachado, el, y el ángulo no sea de 180 grados, se vaya sumando. Si el ángulo es de 180 grados, el servo debe regresar a la posición 0 y volver a empezar el movimiento si el botón está apachado. Si el botón no se encuentra apachado, entonces el ángulo siempre va a ser 0. En cuanto a la combinación 0, 111, se utiliza el mismo concepto, un ciclo while que mientras el botón está apachado, el, se lee el valor del potenciómetro y se mapea para que escriba el ángulo en el servo. Y se usa un delay de 15 milisegundos. En la combinación 0, 1000, tenemos que mientras el botón esté apachado, se utiliza un random de 0 a 4 que escribe en qué LED se va a encender o qué LED se va a apagar. Si el LED ya está encendido lo apaga y si está apagado lo enciende. Eso es un delay de 50 milisegundos. Y por último, en la combinación 1001 se utiliza la función potenciómetro 2. La función potenciómetro 2 lo que hace es que hace un ciclo for que va de 0 a 180 y se lee el valor del potenciómetro para definir el delay y va escribiendo la posición en el servo. Se hacen intervalos igual con los ángulos del for para que vayan encendiendo los LEDs de manera ordenada. Por último, cabe resaltar que para utilizar el binario que se usaron en todos los IFs, se sacaron dos códigos de internet, los cuales son bin2int y powint de la página que se les muestra en pantalla. El bin2int recibe varios parámetros, la verdad no tiene ningún número definido. El primer número es cuántos números se le va a enviar al método para convertirlos a binario. Y el powint recibe una base que va a ser siempre 2 y los exponentes, que es el número de valores menos 1. Y eso nos devuelve un número binario para ya utilizarlo en los ifs mencionados.